Em, Hola a todos, ¿cómo están? Feliz sábado a cada uno de ustedes. Me alegra mucho que estén. Esta, es- esta tarde tengo para ustedes un tema que me gustaría que lo discutamos. Es un tema como muy amplio, de mucho sentido común, pero quiero llevarlos a un poquito, entrar a, a adentrarnos un poco más en lo que es ese tema, ¿ok? Y el tema de hoy se trata sobre el sesgo de confirmación. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el sesgo de confirmación? Un tipo de información parcializada según tus intereses o creencias, etc. Ok. Información parcializada según tus intereses o creencias. Bien, gracias. ¿Alguien más? Cuando uno toma la información que confirma lo que uno ya piensa. Y yo escucho mucho esto de cuando todo me cierra, por esto, por lo otro, todo cierra, ¿no? Por lo menos acá en Argentina se usa esa frase. Ok. Nos vamos acercando a la idea. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Kelvin, Marilyn, Edita. Creo que también va por allí lo que dijeron los demás, encontrar información o buscar información que, se, que sea favorable a lo que yo estoy pensando, o sea, que confirme mis creencias o que confirme algún pensamiento o algo que yo creo. Ok. Pero cuando dice buscar información, es que yo tengo que tras buscar en las redes em, o en los buscadores eh, noticias o información que se apega a mis creencias? ¿O a qué te refieres con el buscar información? Es que puede ser así o puede ser que no sea así también. O sea, encuentras una información y estás confirmando lo que o sea, tu idea, lo que tú quieres. Puedes buscarla, puedes encontrarla, o sea, no siempre va a ser exactamente ir y buscar una página web. La información puede ser de muchas maneras. Ok, bien. A ver, yo les ofrezco un concepto y ustedes me dicen su opinión. Y si están o no están de acuerdo con eso. Pero el sesgo de confirmación es una tendencia a buscar cualquier evidencia consistente o no que permita confirmar la sospecha diagnóstica formulada. Esta forma de razonar que nosotros tendemos a usar es el proceso diagnóstico, es un proceso diagnóstico que acorta nuestra vía de búsqueda de información, pero tiende a ignorar los hallazgos que pueden refutar la sospecha que nosotros ya diagnosticamos. ¿Qué les parece esa definición? La última parte no entendí, perdón. Que no tiende, La, la última parte, ok, pero tiende a ignorar los hallazgos que refutan la sospecha que nosotros hemos diagnosticado o hemos elaborado. refutar Ujú. del otro. O sea, Dicho en palabras así más informales, sería,
Es cuando tú recibes una información y tú extraes de esa información una interpretación que solamente confirma lo que tú crees, pero que si esa información que estás recibiendo contradice tu creencia o tu idea que tú formaste, tu hipótesis que elaboraste, entonces esta información es ignorada o es relegada como que a menor importancia o clasificada como falsa. ¿Se entiende? Bien. Ahora, basándonos en esa definición o en que es una de las definiciones más próximas que a mí me gustó más, este tema lo estudiamos precisamente con una docente que es especialista en psicología social aquí y ella lo dio el anterior semestre. Y fue un tema impresionante para mí, me gustó mucho. Em, y como este tema es algo que está resonando dentro del movimiento también y que es algo de lo que nosotros estamos expuestos constantemente, a mí me gustaría traerlos no como para definir cosas, sino quiero que lo podamos plantear dentro de nosotros como un tema de meditación, de reflexión, para ver si nosotros no, no poseemos este sesgo dentro de nosotros, ni a nivel cognitivo, ni a nivel social, ni a nivel profético. ¿Ok? César, Iba a preguntar que si eso era parte de la misma naturaleza del hombre, porque fíjate que las personas siempre tienden a utilizar ese sesgo de confirmación para bien o para mal. Por ejemplo, la gente que cree en teorías conspirativas se va a meter en Infowars y va a escuchar ese podcast, por ejemplo, para llenar su mente de lo que nosotros creemos que es basura, ¿no? Que la Tierra es plana o que los nazis todavía viven por ahí ya en Argentina, que Hitler se salvó y cosas así. Entonces, estaba pensando en que más bien eso sería parte de la naturaleza de nosotros, la naturaleza del hombre en el sentido de que uno siempre busca o tiene la tendencia a confirmar algo que uno ya considera que está bien para uno mismo. Y yo creo que entonces allí es donde entra la parte, luego entra la parte de Dios, que precisamente busca como que cambiar esa mentalidad y ahora tú en lugar de confirmar la información que estaba errada, ahora tú como que buscas es confirmar la información, pero a través de fuentes correctas. Pero eso es como una obra más de Dios luego, pero uno ya viene como con una tendencia a querer confirmar cosas en sí, tipo conspiranoicas, o al menos en la mayoría, ¿no? O en el mundo hoy, y nosotros también antes del clamor de medianoche. ya me parece interesante la pregunta y creo que a ese punto yo quiero que nos vamos a pensar un poquito. Si es algo dentro de nosotros, es algo que adquirimos, ¿qué es verdaderamente un sesgo y en qué se diferencia con una teoría de conspiración? Una duda. Adelante. Este, lo que dijo César es, antes del quemado de Maneche, ¿cuál era el sesgo? ¿La ley dominical? ¿A eso se refiere? O sea, César, perdón. Sí, bueno, ley dominical, sexismo, nacionalismo, ya, con todo lo del tema que tiene que ver que Estados Unidos es la tierra gloriosa y no tiene, o sea, no es para quitarle importancia a nivel profético, pero la gente comenzó a exaltar, digamos, a Estados Unidos como que si fuera la única cosa a nivel mundial y resulta que la ley dominical es un fenómeno global hoy en día. Entonces, sí, todas esas cosas eran eran sesgos. ¿Y qué es sesgo? ¿Qué significa sesgos? Una tendencia. ¿Es una tendencia?
Sí, es una tendencia, es como cuando tú tienes una balanza y tú te balanceas más de un lado que del otro, descuidas la otra parte. Entonces tú tienes un sesgo hacia. Ok. ¿Alguien más tiene otra definición, otro concepto, otra idea? Aunque no sean correctas, me gustaría que todos pudiéramos participar para construir, más que construir, para descubrir cómo nuestra mente concibe estas palabras, estos conceptos. Y para también un poquito de nosotros deconstruirnos cognitivamente en ese sentido. Porque pienso que muchas veces las palabras nos han sonado demasiado en los medios sociales, la hemos leído muchas veces, la hemos escuchado y obviamente la sabemos leer, y esto hace que nos hemos familiarizado tanto con esta palabra, pero que nunca realmente nos hemos ido a averiguar el verdadero concepto de esta palabra. Y a veces nosotros hemos simplemente hecho una inferencia de lo que significa esta palabra alrededor de todos los conceptos que hemos escuchado. Entonces, César dice que ahora sesgo, él lo entiende como una tendencia, ¿ok? Yo quisiera saber cómo ustedes lo entienden aparte de César. Ya César lo expresó. Me gustaría escuchar a Iris, a Marilyn. ¿Cómo entienden la palabra sesgo? Yo lo veía así como más o menos, así como César dice, y como como un prejuicio, ¿no? Que podría hacerme de algo sin antes conocerlo bien, ¿no? Sin tener, sin tener toda la información. A veces, por ejemplo, con una persona uno la ve y a simple vista, por lo que puede ver en su apariencia o en su gesto, uno puede hacerse un juicio, ¿no? De esa persona o tener prejuicio. Y después que llega a conocerla bien, pues entonces puede ser otra cosa. Para mí un sesgo era eso, como un prejuicio. Como un prejuicio. Ok, ok, me gusta esa. Vamos acercándonos. Marilyn, ¿estás ahí? Sí, em, un sesgo es como cuando una persona tiene una idea de cómo deben ser las cosas, una percepción, no sé si es una percepción, pero es una idea plantada ya en su mente que no puede ser quitada, de cómo se deben hacer las cosas, de cómo debes dirigir las cosas o cómo debes pensar, más que nada. Es como dirigido al pensamiento, en cómo debes pensar, eh, que, o sea, una idea o un pensamiento debe ser así porque sí, porque yo pienso que está bien esto, o esta línea de pensamiento, o esta inclinación que tengo, está bien así, y eso es lo que deben pensar los demás. Entonces yo particularmente siento que tengo esa información y toda la información pues la proceso mediante ese sesgo que tengo, pues. Y bueno, trato de implantarlo a los demás, que esa es una de las características de una persona que está sesgada, Ok, que a pesar de que escuche o le planteen cualquier idea, la persona se niega completamente a escuchar. Simplemente no escucha, espera que los demás hablen y plantea su idea para convencer a las otras personas de que esa idea está bien y inclinar a que los demás también piensen como esa persona que tiene el sesgo. Entonces, siempre como sus conversaciones y todo su orientación va a ir orientada a que los demás piensen como él.
y no acepta pues otro pensamiento porque ni siquiera da oportunidad a escuchar un momento de la opinión de la otra parte, pues. Eso es lo que yo pienso. Correcto. Y mira que tu aporte introdujo un concepto al cual yo quería que nosotros fuéramos. El proceso, cómo se origina el sesgo en nosotros o cómo se desarrolla, cómo opera dentro de nuestra mente cuando ya está dentro de nosotros. Y el sesgo, Marilyn lo identificó bastante bien, parte de una idea, ¿ok? Ese es su punto inicial, una idea. Buena, mala, original, real o no real, no importa, es una idea es la que siembra, la que se origina, ¿ok? Es el punto de partida de los sesgos, una sola idea. Pero la palabra sesgo en sí significa como una orientación o una dirección. Entonces, tú tienes una idea y toda la información que tú recibas la vas a ir filtrando, pero solamente aquella información que te construye o te dirige hacia esa idea. O sea, que fortalece esa idea, que desarrolla y que la va madurando, eh, la va haciendo sonar más lógica, más razonable, más convincente. Ese es todo un proceso. Y vamos a ver, porque el proceso del sesgo, cómo se forma delante de nosotros, o sea, en nuestra mente, es súper interesante cuando llegas a ser consciente de todo ese proceso. Y también el conocer ese proceso, que vamos a llegar a esto paso a paso con ustedes, van a ver que cada vez que ustedes estén frente a una idea que se puede tornar en una amenaza, o sea, en un sesgo para ustedes van a aprender, como nos enseñó a nosotras nuestra docente, cómo bloquear esta idea, cómo frenar ese proceso, cortar ese proceso. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de sesgos, estamos hablando de orientación o dirección, ¿ok? Ya dijimos que parte de una idea. Ahora, lo que dijo César de ser una tendencia, esto es una tendencia cuando ya está en el ser humano y comienza siendo, después de tener la idea y de filtrar, recoger información, ahí empieza lo que es el proceso de la tendencia. El ser humano genera una tendencia a extraer información, a ignorar información y a manipular la información a su manera, ¿ok? Entonces, la tendencia es como el tercer paso. Primero yo tengo la idea, el segundo paso la voy a dirigir hacia donde esa idea, em, donde yo quiero llevar esa idea, o sea, que es la que estoy construyendo, y con la información que estoy recibiendo voy a ir construyendo el camino hacia esa idea para que los demás también puedan aceptar esa idea, que es como dijo Marilyn también, que el objetivo es convencer a los demás, pero ese objetivo está bastante bien enmascarado, porque muchos van a decir que no importa lo que tú pienses, lo que tú digas, es lo que yo creo. Y si tú quieres o no quieres creer, pues es tu decisión. Pero la persona en realidad nunca deja conscientemente de trabajar y de operar para convencerte de esto. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Será que todos los sesgos son malos? ¿Puedo? Entonces, bueno. Sí. Yo quería, sí, yo también quería hacer ese planteamiento porque este, si analizamos que un sesgo es una idea y o parte de una idea y es una inclinación o un sentido al cual nosotros procesamos la información, entonces de alguna u otra forma nosotros también tenemos un sesgo. Entonces, pienso que no todos los sesgos son malos. Ok. ¿Puedes darme un ejemplo de un sesgo positivo? ¿No crees en Dios? La fe, tu religión.
tu creencia parte de una idea y todo lo que tú procesas lo direccionas a esa tendencia, a esa inclinación. Pero ¿por qué la fe no sería una amenaza? Depende de qué fe. Ahora, ¿toda la fe o toda la religión es una amenaza? Ahí empezamos. Claro. Eso, eso es que, lo que a mí me gustó mucho de la clase, que se lanzaban ideas, o sea, ella hacía preguntas y se lanzaban ideas, respuestas, soluciones, y entonces ella te respondía con otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta. Y era como la clase parecía que nunca acabar, y encima que todas las respuestas que tú das parecen erradas. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué se siente cuando tu respuesta es refutada como si fuese una respuesta errada? ¿Cuál es el sentimiento que surge en nosotros? Bueno, yo siento frustración. Yo creo que eh, a ver, la seguridad en las ideas da como estabilidad, y hasta una sensación de bienestar. Mm, Y cuando se te mueve el piso, como nos pasó con el mensaje, que bueno, que había muchas cosas lindas y eran agua fresca, pero en general se nos movió todo. Uno siente un poco de angustia. Yo entiendo, a mí lo que me parece como muy interesante del tema de los sesgos es que, como se venía hablando, es algo que no podemos, o sea, como que tenemos que asumir que tenemos los sesgos, este, mm, para, para poder, am, vamos, tener una autocrítica en diferente, de nuestras ideas para poder que los sesgos nos lleven a conclusiones que son erradas. Pero también como que tiene que ver con la retórica para mí también, en lo que tiene que ver con que uno también puede usar, como se decía, estos sesgos positivos, cuando uno asume que tiene una retórica buena, un mensaje bueno, usarlos para convencer, digamos. ok. Bien, voy a volver a lo que tú dijiste después, pero primero voy a escuchar las personas que tienen la manito levantada. César y después Marco. Yo me había quedado en el punto de Marilyn también, porque justamente iba a llegar a lo que había mencionado Kelvin de que, y yo no lo iba a plantear como una pregunta, es que es así. Nosotros sí tenemos, considero, si tomamos eso que acaba de mencionar Marilyn, significa que nosotros también tenemos sesgos, porque es una idea, ¿no? Todo lo que tiene que ver el tema radical, el tema de la izquierda, el tema de la igualdad, todas esas son ideas. Y nosotros cada vez más las confirmamos por ciertas fuentes de información, básicamente. Pero es una idea tal cual como los neonazis tienen sus ideas y las confirman todo el tiempo. ¿Ya? Entonces es parte de nosotros. Así como decía Diurne, hay que aceptar que eso viene a ser parte de nosotros. Ahora, el problema es qué metodología utilizaste para llegar a tener ciertas ideas. Ok, entonces tú, solo para entender, para ti el sesgo es algo intrínseco, Sí, en el ser humano, sí. ¿ok?
Ya, bien, voy a pasar a Marco primero, después voy a hacer Aunque, Majo y Paz. perdón, aunque también pensándolo bien, mala mía, o sea, si es algo intrínseco, existe esa inclinación natural en el ser humano, pero al mismo tiempo a través de la socialización de las ideas, a través del tema de la culturización y el tema de bueno, de vivir en sociedad, ciertas ideas pueden ser implantadas en tu mente, ¿ya? Entonces, un sesgo obviamente sí es parte de nuestra naturaleza, es algo intrínseco, nosotros nos gusta confirmar lo que ya nosotros concebíamos como correcto y todos los días confirmamos esa tendencia, ese sesgo bueno, al desarrollar ciertas actividades en la esfera humana, ¿no? En lo que es la sociabilidad de las personas, en la familia, con los amigos o lo que sea. Por eso es que tú eliges ciertas amistades y rechazas otro tipo de amistades, ¿ya? Por ese tipo de cosas también va. Entonces, sí, es algo como que Dios puso en nosotros una orientación hacia alguna cosa, hacia alguna idea, pero que al mismo tiempo se puede reforzar a través de la socialización. Entonces, sí, tiene edad en nosotros y se refuerza por nuestro ambiente. Ok, solo para confirmar, creo que escuché que tú dijiste que Dios puso en nosotros una idea. No, no, que Él puso en nosotros esa inclinación de pensar hacia cierta idea, de tener un cierto sesgo de confirmación. Así como todos los sesgos, ya, como cualquier sesgo, el tema de la naturaleza del hombre. A ver, eh, digamos, estás en una calle ahí solo, tienes a dos personas enfrente, estás viviendo, no sé, en un barrio súper peligroso y estás llegando a tu casa a las 2 de la mañana, 2:30, pues ahí ya te viene una idea y otra idea. Pueden ser dos personas normales que simplemente están allí o probablemente dependiendo de la zona, si ya has escuchado muchas noticias de que es peligroso, vayas a preferir irte hacia otra parte, esquivar a esas dos personas, ¿ya? Eso es algo natural, eso viene dado por el miedo. Entonces tú prefieres irte hacia otro lugar, ¿ya? Y todo eso tiene que ver con el tema de las ideas que ya tú tienes en tu mente. No fue que él puso una idea en ti, no, él puso esa inclinación natural en ti. Ok, creo que entiendo lo que quieres decir. Bien, vamos a pasar a Marco y de ahí vamos a comentar un poco lo que todos acaban de aportar. Sí, pero mi comentario iría también un poco más atrás. A tu pregunta por los sesgos positivos. Y también estoy de acuerdo que hay sesgos positivos. Y no sé si tal vez me gustaría usar un ejemplo técnico, porque pienso que es para facilitar, ¿no? Para ayudar que la cosa se hace más rápido y para facilitar el proceso de cómo se salió en su ejemplo de tomar decisiones. Em, no sé si ustedes saben, el browser, una computadora, tiene algunas páginas que ya son, que nosotros visitamos frecuentemente y ya están guardadas en la compu. Entonces tú no la bajas todo el tiempo del internet de nuevo. Eso tiene la ventaja que se carga muy rápido, ¿no? Pero puede tener la desventaja cuando hay cambios en la página que no se presentan en tu compu porque pues ya lo tiene guardado en la compu y a veces dura actualizar un poco. Entonces esa ventaja tiene el sesgo. Para dar otro ejemplo, algo así como pensar que los feministas están en el lado correcto. Hablamos con un feminista y tenemos ese sesgo de estar en el lado correcto, básicamente. No nos ayuda esto de procesar y de avanzar, porque si no sería, creo que puede ser muy tedioso y lento a veces el proceso de manejar cosas. Tenías que parar, investigar profundamente cada detalle, cada persona, cuestionando si en ese caso también tiene razón o está en el lado correcto o errado. Eso quería decir. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo? Bien, en sus comentarios yo pude recoger bastante información que nos va a ser muy importante. Cuando Diurne dijo sobre el sesgo
que, espera, se me acaba de ir la palabra. Usó una palabra clave que iba a usar y se me fue. Vuelvo después a lo que dijo Diorne, porque se me fue. Pero, por ejemplo, César usó ese término de que está intrínseco en nosotros. Y muchas veces tendemos a pensar esto, pero los sesgos son constructos sociales aprendidos. No está intrínseco en nosotros. Todo lo que nosotros creemos está en base a un previo conocimiento. Pero ese previo conocimiento va a ser conducido, va a ser elaborado de acuerdo a aquello que nos favorece. Entonces, en lo que dijo Kelvin, de que si existen sesgos positivos o sesgos negativos, ahí tenemos que hacer distinción de las palabras, porque sesgo es cuando sesgo significa dirección o orientación. Entonces, cuando va acompañado de alguna otra característica que define más este sesgo, entonces ya la palabra sesgo cambia completamente su significado. Por ejemplo, si nosotros decimos sesgo de confirmación, entonces estamos directamente llevando el enfoque a la segunda palabra de la frase como sesgo de confirmación. Entonces, nuestro enfoque está en la confirmación. ¿Qué es lo que queremos confirmar? También hay otro tipo de sesgo, por ejemplo, el sesgo de representatividad, el sesgo de... se me fue. A ver, déjame ver. Tenemos, por ejemplo, el sesgo de autodefensa o tenemos también diferentes tipos de sesgos como el sesgo de disponibilidad, el sesgo de actor versus observador. Entonces, hay diferentes sesgos que van a ir formándose para sustentar la idea o la visión que nosotros hemos elaborado. Entonces, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero lo que está intrínseco en nosotros es el pensar, pero el sesgo no es intrínseco a nosotros. De que está muy arraigado a nosotros, sí, está muy arraigado. Y tenemos que poder separar estas dos cosas, porque si nosotros decimos que está intrínseco en nosotros, entonces básicamente nosotros decimos es algo que no se puede modificar. Y eso sería falso, porque el sesgo es un constructo. Edita dice sesgo de anclaje, de afinidad, de contraste, sí. Todos esos son tipos de sesgo. Exacto, y esos son sesgos que nos van a fijar, nos van a anclar en la idea que nosotros hemos elaborado. Y esa idea puede estar sesgada, o sea, puede tener un prejuicio o, no puede, o puede simplemente estar abierta a a una mayor nutrición de información para que pueda hacer formar algo más amplio. Pero lo que entonces estaría como no completamente definido, eso ya no sería un sesgo, porque el sesgo es una idea fija, definida, así nace, con una idea fija. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del sesgo entre blancos y negros, del racismo, eso está claro, la idea fija, clara, es que los blancos son superiores a los negros. Esa es la idea. Y cómo la información que tú recibes fomenta o dirige esta idea, va a terminar por consolidar, por afianzar y por fortalecer esa tu idea. Y va a presentarse como evidencia científica, como evidencia histórica, como evidencia religiosa y con muchos otros sentidos. Entonces, fíjense que en realidad la idea es la que está mal y esa semilla es la que termina por después arruinar. Entonces,
quiero, antes de ir, quiero hacerles una pregunta en la que pienso que nos serviría mucho adentrarnos. ¿Para qué es un sesgo? O sea, ¿en qué nos beneficia tener un sesgo? Pensando un poquito en el contexto que César tocó de la naturaleza del hombre. O sea, ¿qué es lo que el cerebro, la persona em, busca o qué es lo que adquiere a través de los sesgos? O sea, si yo tengo un sesgo, por ejemplo, de blancos versus negros, mi sesgo es sobre racismo. ¿Qué es lo que yo gano con ese sesgo o qué adquiero? ¿Se han hecho esa pregunta? Y manéjenlo todo en el contexto de la naturaleza del hombre. Así que me gustaría escucharlo. ¿Qué es lo que ustedes piensan que ganamos con los sesgos que creamos, que elaboramos o que alimentamos en nosotros? Un significado, ¿Un significado? la idea. Mm, Mm. Sí, puedes crear identidad con tu sesgo. ¿Una identidad? ¿Qué tipo de identidad? ¿Puedes ampliar un poquito en eso? Me gusta. Eh, yo creo que también viene con la idea, eh, ya, pero vamos a responder la pregunta primero. Sí puede crear identidad porque eso en cierta forma te conduce como individuo. Pongamos ejemplo de sesgos. Se mencionó o se colocó el polo de los radicales y los nazis, ¿no? Ellos en sí tenían un sesgo o los racistas tenían un sesgo y eso crea una identidad en ellos que modifica que establece su conducta, establece hábitos, todo eso, todo orientado por su sesgo. Como di el ejemplo en su momento de la religión, igual, también te crea tu identidad. Lo vimos en el estudio del artículo que le comentó Lanzano Parminder, ¿no? Entonces, sí los sesgos te generan una identidad, que conforman y en ese camino, en ese trayecto, en la mayoría de esas ideas y esos sesgos, te conectas con personas que tienen mismos pensamientos que tú y se crea una comunidad también que se identifica con la idea. Ok, ahora te voy a llevar a la misma pregunta. O sea, simplemente quiero que te entres más. Quiero que trates de describir esa personalidad que se genera o que se gana con un sesgo, mediante un sesgo. O sea, la que se construye, porque tú hiciste es como construir una identidad. Ahora, descríbeme un poquito esa identidad. Ya va, no Y se los cortó que lo quieran último, no aportar. te escuché. Se cortó lo último, no escuché. mm, que si los demás también tienen ideas para aportar a eso, bienvenidos. Ah, ok. ¿Qué tipo de identidad genera o construyen los sesgos en nosotros? Yo voy a empezar con una y voy a ir de la más inofensiva a la más... vamos a ir escalando hacia las más peligrosas, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un sesgo, mi sesgo lo que va a marcar es una diferencia, ¿ok? De lo uno a lo otro, porque estoy empezando a hacer diferencias, ¿ok? Entonces yo voy a empezar a construir una identidad diferente. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Qué más gano con el sesgo?
voy a ir sumando y si ustedes se les Conceptos. ocurre algo, suman. ¿Cómo? Conceptos, ¿está bien? Conceptos, Conceptos. contextos. Es que no entiendo Cons- ¿cómo dice la naturaleza del hombre? sí, con respecto a la naturaleza, es que conceptos es más em, información, es como generar información. Y el sesgo no te genera información, simplemente alimenta, o sea, extrae información que alimenta tu idea. Pero ¿para qué la alimenta? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta idea al final? Y yo dije, empezamos con marcar una diferencia. Em, Cuando como seres humanos marcamos una diferencia, siempre en esa diferencia se busca el sobresalir, el resaltar. Y con la diferencia también se busca la superioridad. Y con la superioridad se busca la autoridad. Y entonces empezamos a generar ideas autoritarias, ideas em, que someten a un grupo, pero de forma sutil. Primero lo intentamos así como lo dijo Diurne, y como lo dijo también Marilyn, intentando convencer a las personas, sin, sin uso de violencia, sin uso de agresión, sin uso de fuerza, simplemente a través de la argumentación. Pero cuando nosotros empezamos con los sesgos, a alimentar el sesgo, nosotros empezamos a generar una autoridad en nosotros sobre los demás. O sea, nos empezamos a elevar en el pedestal y a las personas empezamos a bajarlos abajo y generamos esas diferencias de jerarquía. Pero esas diferencias de jerarquía lo que buscan es admiración hacia la persona, idolatría hacia esa persona. Porque la persona que plantea una idea, y eso es algo que a mí no me gusta, por ejemplo, en la ciencia, que, que siempre te mencionan la importancia de los autores, quién dijo esto, esto, esto y esto. Y me parece bien para reconocerle el mérito, pero, pero en realidad a veces nosotros no nos damos cuenta que con ese mérito, con ese excesivo reconocimiento al mérito, has empezado a formar en esa persona una imagen a la cual terminas por adorar. Y eso fue un tema que nosotros terminamos discutiendo también, así comentarles un poquito en clase, cuando empezamos a dar como ejemplo, por ejemplo, de Freud. Freud es una persona que aportó mucho en la ciencia, sus ideas, pero así como tuvo numerosos aportes a la ciencia, a favor de la ciencia, también tuvo ideas fatales en cuanto a que fueron como totalmente sesgadas, eh, que digamos, lejos de aportar a la ciencia, más bien le resta. Y también denigra a cierta parte de la población, que en este caso eran las mujeres, en las ideas de Freud. Entonces, la idea es esto que nosotros veamos, es que cada vez que nosotros construimos sesgos o adoptamos los sesgos de la sociedad y los alimentamos, entonces nosotros también estamos entrando en ese sistema de idolatría y buscamos que los demás tengan cierta idolatría hacia nosotros porque reconocen nuestra sabiduría, reconocen nuestra, no sé, empiezan a formarse una idea de nosotros de decir, wow, esa persona es inteligente, esa persona sabe mucho, esa persona, entonces empiezan como que a tomarla como figura de ejemplo. Entonces es importante que nosotros podamos, para mí me parece importante que nosotros podamos entender cómo funciona ese proceso de la elaboración de sesgo en nosotros y cómo termina. Porque se puede detener esto al momento de saberlo identificar. Y una cosa que me gustó que la docente hizo con nosotros en clase
fue que como ella nos lanza una pregunta, que así como yo les estoy lanzando, todos empezaron a responder, a participar y a defender, y entonces ella respondía con otra pregunta y con otra pregunta, hasta que en un momento em, la clase se tornó como totalmente todo el mundo insatisfecho, como nada de lo que se decía estaba correcto, nada de lo que se decía estaba era bueno, entonces empezaron a bajar la autoestima y empezar a hacer un ataque hacia la profesora ya y empezar a destruir la lógica. Y ella dijo, por esta razón, y eso fue interesante, pero ella nos dijo, por esta razón puedes saber que tu idea te estaba dirigiendo a una conceptualización sesgada, que era, al final terminabas contendiendo. Entonces, luchando, imponiéndote. Entonces, esto es lo que hace el sesgo en nosotros. Nos empieza a, gana para nosotros autoridad para imponernos sobre las demás personas ante una posible lógica que estamos elaborando y que quizás los demás no la pueden comprender porque es muy compleja. Tiene mucho que ver con las teorías conspirativas, pero no son teorías conspirativas. Teoría conspirativa es de, la elaboración de ideas poco sustentadas. O sea, no tienen sustento, simplemente alguien dijo que y esto y lo otro, pero no hay sustento. Mientras que cuando generas el sesgo, tú te estás nutriendo de información constantemente, pero esa información está siendo extraída o interpretada de manera favorable hacia tu idea. No sé si me dejo entender. Los escucho. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Entonces, básicamente por em, esa técnica empleada por la profesora de presionar a los estudiantes con interrogación o con preguntas sobre la lógica que ellos defendían en un tema, ella podría descubrir si las personas tenían un sesgo. ¿Es eso lo que decías? Exacto. Y entonces eso significa que si no hay sesgo, una persona estaría completamente neutral y abierta en su reacción a lo que le decía. Exacto. Okay. Si no se forma un sesgo, entonces la persona está abierta a seguir aprendiendo y no hay contienda porque la persona escucha y aprende y no está fija esa idea, sino que está em, como que en construcción, pero buscando realmente argumentos sólidos, fundamentos sobre esa idea, no solamente tu idea y aferrarte a ella. Y a mí me gustó mucho que Kelvin tocó esto con la religión, porque hablar de la religión como un sesgo es como tocar la herida en la llaga muchas veces para los cristianos. Y yo quería saber y quería ver también si dentro de ustedes existe esta posibilidad también. Pero quiero escuchar a ustedes. ¿Ustedes piensan realmente que los sesgos van formando un sistema patriarcal de ideas en nuestra cabeza, en nuestro sistema cognitivo, que busca imponerse sobre las ideas y pensamientos de otras personas? ¿O cómo lo ven, Edita? Sí, yo pienso que esto es debido a, am, a las experiencias que han tenido. Por ejemplo, me hace recordar
cuando Parminder habló de este tema, que él puso un ejemplo, recuerdo que habló de la Corte Suprema y dijo que los jueces de la Corte Suprema leían el mismo documento, pero ambos llegaban a diferentes conclusiones. Entonces, y que ese era el problema, y recuerdo que él dijo, pero ya hemos hablado que ellos no, que nosotros entendemos mejor, algo así, ¿no? La ley, o deberíamos de entenderla mejor que los jueces de la Corte Suprema o que la Corte Suprema. Entonces, y que ellos llegan a conclusiones totalmente diferentes leyendo lo mismo y que también en el movimiento muchas personas que también se fueron era por lo mismo. O sea, estábamos leyendo lo mismo, pero las conclusiones que llegamos eran totalmente diferentes. Entonces, y es como, ¿me escuchan? Ujú. Ok, sí. Y es como que todo es debido a todo lo que han alimentado, en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, todo lo que han alimentado a lo largo de su experiencia, es por eso que ellos llegan a esas conclusiones, ¿ya? O sea, ellos están viendo solo su parte y eso no es que de hoy, eso es de mucho tiempo, o sea, es una tendencia que la han traído de mucho tiempo para llegar a entender el aborto como lo entienden o para llegar a entender todos estos temas controversiales, ¿no? De igualdad. Entonces, me hizo eso, recordar, ¿no? Y también otra parte, creo que fue la última presentación, si ustedes me ayudan, que él también tocó esa partecita, Parminder, de sesgos y habló de las opiniones que teníamos que aprender a diferenciar cuando era un artículo de opinión y cuando eran hechos. También que eso era bastante astucia, más que todo debíamos de tener astucia, ¿no? Para identificar, porque los que escriben también tienen sesgos, nosotros también tenemos sesgos, entonces todo eso se junta y al final es como aprender es una palabra, destilar, usa esa palabra, destilar la información que vaya de acuerdo a lo que nosotros entendemos, ¿no? Pero aunque sea esa parte astucia, y usemos esa astucia, algo que concuerdo que dijo también fue que no siempre vamos a tener éxito en esto, ¿no? Que esto es un ejercicio bastante consistente y fuerte y es algo con lo que si vamos a leer un artículo o vamos a leer algo, siempre vamos a tener en cuenta que vamos a enfrentarnos a eso, a los sesgos. Y también me hizo recordar otra parte de la parte, tomar una parte como un todo, ya sin entender el contexto, y es lo que tú has venido diciendo, ¿no? Cuando queremos confirmar eso para nosotros mismos sin entender o sin prestar atención a todo lo demás y pensamos no, que todo lo que yo veo, eso es todo lo que hay, ¿no? Si no hay más. Entonces también va por esa parte. No sé si eso responde a tu Exacto. pregunta. Sí, me gusta mucho porque precisamente el tema yo lo quería anclar a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema, por ejemplo, es, todos leen el mismo documento y llegan a conclusiones diferentes. Y son básicamente a dos conclusiones diferentes, una opuesta, totalmente opuesta a la otra, son dos extremos diferentes. Pero los dos dicen escuchar a la población. Pero nosotros nos damos cuenta qué parte de la población escucha qué lado. Y no tienen esa capacidad, o sea, no, pero no voy a hablar de capacidad, sino quiero que vean que cada uno escucha una parte de la población, ¿ok? Los que están a favor de, por ejemplo, en el tema del aborto, a favor del aborto, y los que están en contra del aborto, están escuchando una parte de la población. ¿Y por qué solamente esa parte? Porque esa parte es la que alimenta su idea de esa persona, su sesgo. Entonces, esa es la que ellos van a abrazar y la otra la van a minimizar, la van a ignorar, la van a reducir. Y el otro lado va a ser lo mismo. Ahora, sin hablar de cuál está correcto y cuál está errado, pero esto es lo que se está haciendo. Entonces, ¿cómo nosotros detenemos esto? Yo quiero mostrarles un diagrama que me parece así súper sencillo
Pero no sé si ustedes han escuchado hablar del concepto el indigente cognitivo. Los sesgos generan en nosotros un indigente cognitivo. ¿Qué es lo que hace un indigente cognitivo? Es esto, está basado en este tipo de razonamiento, que lo vamos a llamar el razonamiento 1, que es muy empleado con el uso del cerebro rápido. Requiere hacer menos esfuerzo. Estas son las características em, del indigente cognitivo, ¿ok? De esa persona que no necesita razonar demasiado, no necesita preguntar demasiado, no necesita cuestionar, no necesita pensar, porque todo es tan simple, todo es tan lógico, todo es como una ficha encaja en la otra perfectamente así. O sea, para ellos no hace falta rebuscar más porque todo hace sentido de acuerdo a su interpretación. Entonces, el indigente cognitivo, la persona que tiene un nivel cognitivo de indigente, digamos, lo que hace es buscar el ahorrar energía, el ahorrar pensar. Entonces requiere hacer un menos esfuerzo al pensar, al razonar, al investigar. Eso es lo que nos lleva a ser un indigente cognitivo. Y también precisa de menos modestia. Ya yo les he dicho que lo que se busca con los sesgos es una exaltación, marcar esa diferencia. Yo soy diferente a ti. Eso es lo que se busca marcar. Consciente o inconscientemente, el sesgo termina denotando o abriendo esa brecha de diferencia entre nosotros, los unos y los otros. Es también, para el indigente cognitivo, es más productivo. ¿Por qué? Porque logra construir de forma más rápida. Ustedes saben que la productividad se mide, César, tal vez tú me puedas ayudar con la fórmula de la productividad, pero si yo no mal recuerdo, la productividad es menos tiempo, mayor ganancia. Menos inversión, mayor ganancia, ¿no? Es que se me Sí, hizo bola con... significa que si puedes realizar o no, si puedes llegar al mismo resultado utilizando menos tiempo o gastando menos. Eso también se relaciona mucho con lo que es la eficiencia. Eso que acabas de decir, productividad y eficiencia son sinónimos. En la microeconomía son sinónimos. En la microeconomía. Yo tengo entendido que hay una diferencia, porque la eficiencia busca como que la calidad del producto y la productividad necesita el bruto, como que la materia prima, ¿no? Pero puede que esté errada, pero entiendo a dónde quiere decir. Entonces, fíjense que ese sesgo, aparte de ahorrarnos el trabajo de pensar, que parece genial, porque muchas veces como a lo rápido empezamos a sacar respuestas, a sacar conclusiones, esto nos, nos, nos eleva sobre los demás, se puede decir, nos exalta. Para nosotros es más productivo porque empezamos a buscar más soluciones y también nos otorga un prestigio. Y este prestigio se va a volver en lo más ponzoñoso que nosotros podamos tener en nuestros pensamientos. Porque por defender ese prestigio, nosotros vamos a aferrarnos a ese razonamiento, a ese tipo de razonamiento, ¿ok? Y ese razonamiento lo que va a transmitir, y fíjense que esto acontece con las personas que poseen el sesgo, va a transmitir dominio, seguridad, pero va a estar al mismo tiempo plagado de sesgo, o sea, de esas brechas que están abriéndose. Y Iris lo comentó, lo asoció con un prejuicio. Esas son, esos son lo que va a estar plagado de prejuicios. César. Bueno, pero es que estoy viendo que ese concepto que vienes desarrollando, destilando, cuando yo lo aplico a lo que es la visión, pues, del movimiento del mensaje, yo sí llego a la conclusión de que también hay sesgos. O sea,
nosotros tenemos sesgos ahorita mismo, ¿ya? Y que, como lo dijo Kelvin antes, quizás sea un sesgo, o no, quizás no, es un sesgo bueno, ¿cierto? O sea, proféticamente hablando es un sesgo bueno, ¿no? ¿Cómo Es que sería? yo, Tal vez hay un ejemplo de eso, porque también tengo una idea similar a la de César, pero me gustaría un ejemplo práctico de cómo saber de que sí es un sesgo bueno. es que para mí sería como, para mí es difícil em, decir que es un sesgo, porque mi concepto, por ejemplo, en el movimiento, aunque muchas cosas se han establecido como principios, que son básicos y que son nuestra guía em, para las siguientes interpretaciones, em, pienso que nosotros estamos en un proceso de descubrimiento, como de crecimiento todavía, no tenemos todas las información y eso nos hace libre del sesgo, el saber reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero que las que tenemos las entendemos y las podemos solventar y que también un indicador es que no busca tu exaltación, sino que busca la igualdad, pero la igualdad desde la perspectiva profética, desde la perspectiva de los ojos de Dios, no desde la que el ser humano entiende como igualdad. Entonces, para mí es como nosotros estamos en el razonamiento tipo 2 que para nosotros es infravalorado porque el seguir cuestionando, el seguir preguntando, siempre da la sensación de que no lo terminas de entender. Y precisamente esto es lo que nosotros practicamos en el movimiento. Y es lo que Parminder siempre invita a hacer todos, ¿no? Elabora tu pregunta, envía, aunque sea tonta, pero elabora tu pregunta porque esa pregunta está atada a otra pregunta y luego no sabes cómo de repente empiezas a profundizar. Y a mí me gusta mucho preguntar. A veces mis preguntas son muy tontas, pero yo me doy cuenta que cuando hago una pregunta, pero que yo necesito hacerla porque si no me quedo con la duda, aunque no me la respondan, pero saber que está ahí. Pero a veces me ha pasado que cuando hacía una pregunta, otra persona se anclaba a esa pregunta y la elaboraba mejor y entraba más a profundidad. Pero eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Y yo pienso que em, cuando hablamos de los sesgos, yo no lo podría decir como sesgo positivo, pero porque los sesgos positivos no están, o sea, no son una idea, sino que están en un proceso de desarrollo. No existe una idea fija, sino que está en un proceso de desarrollo. Porque nosotros, nuestro, el movimiento tiene principios, que es diferente, y esos principios están siendo construidos todavía con la información que nosotros estamos recibiendo. Y todavía hay muchas cosas que estamos aprendiendo y que vamos a continuar aprendiendo. Todavía en la lluvia tardía viene más. Por eso yo no lo pondría en el razonamiento tipo 1, sino más bien en el razonamiento tipo 2. ¿Qué piensan Bueno, ustedes de eso? Adelante. sí, que yo diría que, por ejemplo, el sesgo patriarcal nosotros lo vemos como algo malo, ¿no? Ahora en nuestro tiempo. Pero si lo trasladamos a los tiempos antiguos, esa era la norma. Entonces, en ese tiempo era ley, era permitido, era bueno, era positivo, pero en nuestro tiempo no. Y cuando tú decías antes de qué podemos ver de positivo en los sesgos, yo pensaba que confirmar ese sesgo que ya tenemos. Por ejemplo, cuando nosotros éramos conservadores, eh, creíamos en el modelo patriarcal y lo exaltábamos y nos esforzábamos por alcanzarlo, por vivirlo, ¿no? Ujú. Pero hoy día nos damos cuenta de que estábamos errados.
Entonces, no sé, eso pues podría ser uno de los beneficios de los sesgos que confirman lo que ya tenemos, lo que ya creemos, lo que nosotros. Acabas de tocar un punto al que quería entrar. ¿Cuáles son los beneficios del sesgo? Pero vamos a ver primero. César. Gracias, Iris. Muchas gracias. También lo del tema de la Corte Suprema de Justicia con lo del tema del aborto. Ahí vemos de que hay dos sesgos, ¿no? Está la gente que es pro vida y otra gente que es derechos de la mujer. Entonces, ¿en cuál de los dos sesgos tú te ubicas? ¿Ya? El sesgo hace que tú leas de una forma diferente la Constitución, ¿entiendes? Entonces, así mismo como el ejemplo que acaba de colocar Iris, el sesgo hace que tú leas de una forma u otra la Biblia, por ejemplo, o que te concentres más en ciertas partes de la Biblia que en otras partes. Capaz ya no te concentras más en lo del tema del sacerdocio de hombres, ahora te concentras más en, no sé, el sacerdocio de igualdad, por ejemplo, ya lo que acaba de decir Iris. Entonces, sí, así yo también lo veo y creo que también en Anciano Parmenides cuando hablaba tenía mucho que ver con ese tema, eh, o sea, pensando más o menos en la forma en cómo él lo estaba expresando. Ujú, me parece bien. Entonces, abordemos, ¿qué tal si abordamos la pregunta que Iris planteó? ¿Cuál es la ventaja de un sesgo para nosotros? Que lo tenemos o que lo creamos, que lo alimentamos. ¿Qué piensan que nosotros como individuos de forma personal ganamos con nuestro sesgo? Aparte de los que están aquí, que sería transmitir dominio, seguridad, que lo mencionó Diurne, la seguridad, César. No, no, la levanté Quizás- sin querer. Ok. Margot, ¿tú tienes una idea? ¿Qué piensas que ganamos como personas, nosotros individualmente, del sesgo? O sea, ¿qué tiene de positivo los sesgos? Ya, como dije antes, pienso que ayuda a orientarnos o facilitarnos la vida, porque nos ahorra básicamente ¿sabes? Procesos que pueden costar mucho tiempo o que son complicados o que no se pueden hacer en cierto momento. Em, es así un poco como cerebro rápido y cerebro lento, ¿no es cierto? Que tiene sus beneficios y sus desventajas. Un poco así lo veo. Ok, me gusta. De hecho, este mapa aquí, espero que vean el cursor, vemos de hallazgo a diagnóstico. El rojo es la forma de razonar tipo 1. Una cosa sigue a la otra y sigue. Es tan simple, tan lógico, tan irrefutable que no, o sea, no hace falta rebuscar más, preguntar más para ese tipo de razonamiento. Ese es el indigente cognitivo. Busca siempre el camino más corto para resolver una situación. Pero el razonamiento tipo 2 es lo que nosotros hacemos. Es lo que Tess también muchas veces nos ha dibujado en las presentaciones como un hilo totalmente enredado que necesitamos desenredar. Necesitamos entender cuál es su curso. Y ese es el tipo de razonamiento, el cerebro lento. ¿Ok? No es tan fácil, pero una de las ventajas, en lo personal también me fue de gran ayuda para mí, del sesgo, es que cuando tú, la primera parte es difícil, pero cuando tú eres capaz de reconocer que tienes sesgos, entonces también vas a ser capaz de reconocer em, la red de cogniciones que tu cerebro tiene. Y tienes que tomar una decisión. Si esa red de cogniciones la deseas seguir alimentando o la empiezas a deconstruir, que tampoco es un proceso fácil.
César. Una cosa que se me ocurría que tal vez sea positivo de esto es el tema de el filtro de la información, o por decirlo así, la anciana Tej decía, por ejemplo, cosas como eso es ruido. O sea, creo que al tú tener un sesgo, una ventaja es de que tú, según tu percepción, no tu visión del mundo, ya tú sabes identificar lo que es ruido y lo que no es ruido. Entonces como que te ayuda a filtrar la información. Bien, pero cuando dices información sobre ti mismo, ¿no? O sobre la información externa. No, no, información de todo tipo. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la igualdad, ¿no? El choque de igualdad y libertad. Y según nuestro sesgo, ya tú sabes en qué posicionarte. En lugar de la libertad, la igualdad, y ya tú no vas a ir a buscar, por ejemplo, artículos que te hablen de la libertad y el libertarianismo y no sé, criptomonedas, cosas así que la promuevan, ¿no? Abiertamente de que sí, tenemos que invertir en criptos, cosas así. Ya tú vas a evitar esa información y vas a ir a ubicarte a un otro tipo de información. Eso es lo que yo estaba hablando. Ruido y no ruido. Te concentras más en unas cosas que en otras. Creo que esa es una ventaja. ¿Ok? Matías. Ah, bueno, no sé si estoy entendiendo porque yo me estoy confundiendo porque estoy escuchando un concepto y después otro concepto diferente. Es que dicen que tenemos sesgos, todos, bueno, de hecho sí, pero el sesgo tiene que ver con una idea incompleta o inexacta que no busca razonar, ya no pensar, ya no investigar, ya no usar el lenguaje, ¿no? O sea, entonces nosotros no tenemos sesgos, pues, porque nosotros ya hemos salido, hemos contrastado, hemos usado las parábolas, eh, y eso es lo que estoy yo entendiendo desde lo que empezaste, pero ahora como que están mencionando lo otro, entonces no sé si lo puedes aclarar porque si no, pues no entendería bien el tema, entonces el consejo, claro que tiene beneficios, sí, pero que sea bueno mm, es contingente, ¿no? Am, es que pienso que necesitamos separar. Una cosa es el movimiento, ¿ok? El movimiento está en un proceso de desarrollo y crecimiento. ¿Tiene principios establecidos? Sí, pero en base a esos principios, esos principios está sobre todo abierto a que esos principios o esa información o eso, esas normas en las cuales está basado ahora, el movimiento está abierto a modificación de acuerdo a la información que vayamos recibiendo con la luz que nos viene siendo dada. ¿Ok? Creo que en eso estamos todos correctos, ¿sí? ¿O hay algo en que está en desacuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 yo sí. sí, Ok. Pero ahora lo que yo te estoy llevando es como a nivel personal, tu propio sesgo, tu propia cognición, tus pensamientos. Creo que todos tenemos pensamientos, aun cuando ya hemos recibido las parábolas y entendamos esos temas, es difícil apoderarte de eso, o sea, que tu mente conquiste esa información de forma predominante, porque o sea, en tu mente está arraigada esa información con mucha tradición, con muchos ejemplos, tiene mucha historia de sustento de que tú dices, siempre funcionó así. Entonces es difícil cambiar esto. Entonces, en ese sentido, yo digo, ¿cuál es la ventaja del sesgo para nosotros como personas a nivel personal, individual, nuestro sesgo? Y César hizo un énfasis, pero la verdad es que no entendí el enfoque a nivel personal, César, o sea, no me quedó como claro eso de cernir información, porque ese es el sesgo de confirmación, que tienes la tendencia a extraer la información, interpretarla de forma que concuerde con tu idea. Eso es el sesgo.
pero yo quiero saber la ventaja del sesgo sobre ti. O sea, ¿qué ventaja tiene para ti hacer esto? O sea, para tu cognición, para tu funcionamiento cognitivo. ¿Qué ventaja tiene para nosotros esto de los sesgos? Pues, Cuando, adelante, César. pensaba que era una pregunta para mí. Dale. Sí, sí, sí. Pregunta abierta. Bueno, ahí dice, ¿no? Una serie de beneficios. Transmite seguridad, ¿ya? Creo que refuerza los valores. Entonces, si tú tienes buenos valores, o bueno, tienes un pensamiento que se incline a buenos valores, a buenos principios, a buenas prácticas, y tú recibes una información y tú dices, mira, viste, estoy en lo correcto, tú vas a seguir practicando lo bueno, ¿no? Entonces creo que refuerza los valores, creo que es algo positivo. También, como dijo Marcos, facilita procesos, lo haces más rápido cuando te acostumbras. Ok. ¿Alguien más tiene otra idea? Me gusta. Una de las ventajas que presenta los sesgos, si das el primer paso de reconocer que tienes un sesgo y ser suficientemente honesto contigo mismo, o sea, de pensar en una idea, porque eso fue una cosa em, que nos llevó la docente, que se discutió un tema, si yo no mal recuerdo, era sobre las mujeres también. Y pues todas las mujeres empezamos a defender y los hombres, algunos hombres también empezaron a defender el derecho de la igualdad de las mujeres. Entonces ella seguía cuestionando y seguía cuestionando y parecía como que ella no estuviera de acuerdo. Pero en un momento, al seguir aportando esas ideas, se percibió y se sintió y así en la clase quedó claro que aunque es una buena idea, está sesgada, porque al fin y al cabo lo que busca es imponerse, regir con autoridad, con dominio sobre los demás. Y esto es lo que pervierte una buena idea. Entonces se convierte en sesgo. Lo que para mí el sesgo, en la productividad, el beneficio que tiene el sesgo en nosotros es que nos ayuda a descubrir la deficiencia de nuestra cognición, o sea, los pensamientos que están errados. Y lo vas a hacer, ¿cómo lo haces? Lo haces a través de un proceso de cuestionamiento. Cuestiona tu propio pensamiento. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo sustentas esto? Si eliminas por ejemplo, a mí me funciona mucho entrar en esa metacognición sobre alguna idea que me parece muy guay, muy interesante, pero la empiezo a cuestionar y yo le digo, bueno, y si le saco el contexto religioso, ¿cómo pensaría? Si me olvido que soy una persona cristiana, ¿cómo pensaría de esta idea? Y entonces te das cuenta em, que a tu idea le falta sustento, le falta, como que le falta solidez. Y eso para mí es una de las cosas más importantes que el sesgo puede ayudarnos a descubrir en nosotros. Para mí el sesgo funciona como una forma de descubrirnos y reconocer nuestras propias fallas. Es un proceso totalmente interno el hacer esto, em, pero ya te digo que cuando lo llevas a una discusión como la que nos llevaba la docente, em, es mucho más productivo y obviamente te sientes esa incomodidad, pero cuando la sientes te das cuenta, eres capaz en ese momento de reconocer que sí tenías el sesgo. Edita. O sea, Solange, que cuando podemos decir que es sesgo, es cuando no es sesgo, es cuando nosotros somos capaces de ver nosotros mismos, no es yo contra ti, ¿ok? Sino es que yo veo mi argumento, veo el de la otra persona y o sea, soy capaz no solamente de ver, ¿cómo lo digo? Porque tú dijiste,
autoridad, mencionaste esa palabra, ¿cierto? Ujú. Entonces, o sea, no es tener autoridad sobre el pensamiento de la otra persona, o sea, no tiene que verse eso, ¿cierto? O sea, para que Exacto. yo diga que esto, porque es que esto me hace pensar, mira, lo siguiente, cuando una persona tiene un sesgo, como somos muy buenos para manipular, entonces es parte de, una persona manipula o persuade, ¿cierto? Nosotros también somos llamados a eso en cuanto al mensaje, persuadir, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál puede ser la diferencia allí? Si allí afuera la persona puede persuadir para un sesgo, nosotros también podemos tomar la misma, persuadir, pero ¿cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros en ese punto para saber de que eso no es un sesgo? En que cuando nosotros no tenemos una idea, pero estamos abiertos a que esa idea no es absoluta. Mm, ¿Te mm, das cuenta? Entonces, El entonces, sesgo tiene una idea absoluta, es blanco y negro. mm, Es así como lo pienso y lo que tú dices no es, o sea, descarta. El ento- movimiento, por ajá. ejemplo, no tiene esa visión. Nosotros estamos conscientes de que hasta ahora lo entendemos así, pero no sabemos qué nos viene, qué nos depara la lluvia tardía. Si vamos a hacer modificaciones, hemos hecho modificaciones de nuestra manera de vestir, nuestra reforma de alimentar, hemos hecho reforma sobre el matrimonio. O sea, estamos abiertos a cambiar. El, el sesgo no te permite estar abierto. Solange, Bueno, entonces, ah, si hablamos de la Corte Suprema nuevamente y el tema del aborto, tenemos a unas personas de este lado diciendo, em, bueno, ya dije, no, estaban leyendo lo mismo, tienen la misma constitución y todo, pero aunque tienen el mismo cerebro porque piensan o sea, tienen una cosmovisión de acuerdo a la ley, y lo que para ellos es igual es en cuanto a los derechos, ¿cierto? Los dos, republicanos, demócratas, ellos dicen, queremos proteger los derechos de las personas, ¿cierto? De las personas cuando se habla del aborto, pero unos están defendiendo al feto y las otras personas están defendiendo a la madre o a la mujer, ¿cierto? Entonces, Ujú. es como que van llevando el mismo camino, pero al final, la conclusión es diferente. Entonces, ¿cuál sería el sesgo allí? Porque, por ejemplo, los demócratas podrían decir ciegamente que ellos tienen la razón, es yo contra ti. Y los otros podrían decir, yo tengo la razón, soy yo contra tus ideas. Entonces, ¿cómo podría ser allí para que no hubiese un sesgo de uno ni del otro? Sería exactamente lo que tú dijiste en el ejemplo anterior, ¿cierto? ¿O no? Bien, tocaste un punto clave. Es que quiero que nosotros entendamos la diferencia. Yo he dicho que en la Corte Suprema hay dos grupos. Uno que recoge una parte representativa de su muestra, o sea, de su población, que están en contra del aborto y otra que está a favor. Y el que está en contra va a decir siempre que ellos están sesgados y los de acá reconocen claramente que están sesgados también. O sea, ambos se van a acusar de que ambos tienen sesgos, ¿ok? Por ejemplo, si nos vamos al tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pues los hombres saltan y decir, no, pues si las mujeres tienen tantas ventajas sobre los hombres, entonces ellos están hablando desde un sesgo y su sesgo es que la historia siempre dice que el hombre es la cabeza, que el hombre fue primero, que el hombre es superior, ¿ok? Ese es su idea base de ellos. Entonces los de acá dicen, siempre ha sido así, pero eso no significa que siempre ha sido correcto. Entonces, los que están en contra de esa idea y que buscan la igualdad, ellos su lucha no corre a la misma velocidad que en este caso la de los hombres, lo voy a decir así, ¿ok? Porque su lucha de igualdad, como ellos buscan entender la verdad y buscan entender el punto de ellos y el punto de ellas, de las mujeres, entonces tienes que tiene que estar abierto y este lado la tiene difícil porque tiene que ser capaz de reconocer todo el sufrimiento de las mujeres y tratar de restaurar, pero al mismo tiempo balancear y no causar daño a los hombres. Por eso ellos avanzan
como un caracol mientras estos van en un Ferrari, digamos, ¿no? O sea, la diferencia es mucha, pero es totalmente desigual. Por eso es que nosotros podemos ver así, que la lucha de la igualdad siempre va a ser una batalla lenta, muy, muy lenta, y no se ve su fruto, no se percibe rápido, como esto tiene, por ejemplo, en un año consigue mucho. Fíjense el gobierno de Obama con el gobierno de Trump. Obama, ¿cuántos jueces puso? Logró poner, ¿cuántos jueces puso Trump? Entonces, eso nosotros lo vemos porque ellos lo hacen de forma arbitraria, usan toda su autoridad, el dominio que tienen, pero ellos no, ellos tratan de jugarlo a lo limpio y pensando en los abusivos y los no abusivos, digamos, ¿no? Entonces, llevar esto es diferente. Y así lo vas a ver siempre en las cortes y vas a verlo en todos lados donde se busca la igualdad. La lucha de ellos es lenta y así tenemos que aprender a entenderla, porque nosotros buscamos entender y encontrar el camino correcto sin herir a nadie. Y a mí me gusta pensar en este ejemplo, en el de Jesús, porque Jesús, cuando fue a la cruz, él fue azotado, golpeado, escupido, humillado, pero en ese momento en todo momento, todo ese transcurso hacia la cruz, él nunca pensó en vengarse, no tuvo pensamientos malos contra las personas que lo atacaron. Entonces, su sufrimiento, su martirio, su lucha era más difícil que la de los romanos, que simplemente era deshacerse de él y ya. Marco, perdón, Kelvin y luego Marco. Perdón. Kelvin, ¿querías decir algo? Sí, sí, prácticamente lo que en cierta forma alcanzó Edita de que efectivamente en la Corte Suprema se ve dos sesgos y luego tú lo ampliaste también en el tema de la igualdad. Siempre hay dos grupos que tienen una postura y cada grupo determina que su idea es la verdadera y en cierta forma investigan y procesan información a través de ese sesgo. Y cada uno siempre va a dar a entender que su punto es el verdadero y el correcto. Desde ellos se van a acusar desde que son dos egos, pero nuestra perspectiva de nosotros, que entendemos los conceptos o que debemos entender los conceptos, es que no hay dos sesgos, es solo hay un sesgo y el otro no es sesgo, porque está abierto a modificaciones, a cambios, a aprender, el otro no. Pero ahí tengo una duda porque efectivamente eh, nosotros no vamos a aprender, por ejemplo, si nosotros creemos en la igualdad, nosotros no vamos a transear eh, con con los que alegan por el derecho de los hombres. ¿Sabes? Nosotros estamos abiertos a aprender de ellos. O sea, nuestra postura es que ellos deben aprender de nosotros. Y nosotros vamos a ir fortaleciendo y ampliando, pero bajo nuestro propio sesgo, no bajo el otro sesgo. Entonces ahí es donde me hace ruido o me cuesta procesar eso, porque en realidad nosotros no estamos abiertos a procesar información de ese tipo. Cuando yo digo que nosotros consideramos en ellos, es que no ignoramos sus quejas, no ignoramos sus requerimientos, su dolor, su sufrimiento, su molestia, sino que la tratamos de entender. Pero eso no significa que te vas a someter a ellas, sino que como tú estás en busca de la verdad, entonces tu objetivo es encontrar formas de hacerte ver que no está, que tu postura no es correcta o que no, que solamente funciona para ti, pero no para ellas, digamos, en cuanto a hombres y mujeres, a la lógica de hombres y mujeres. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que ellas no pueden avanzar, porque si no la otra no lo aprenden, entonces es como si vas a seguir siempre luchando sobre lo mismo. Pero eh,
vemos también, o sea, para mí que quede claro lo siguiente, no buscamos hacerle fácil la vida a las personas y complacer y solamente estar en armonía, no, se busca que se entienda por qué está mal la otra postura y por qué no está bien, y no siempre se va a dialogar. Hay momentos en la historia donde se necesita actuar y a veces ese actuar, em, el grupo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo entre hombres y mujeres, el grupo de los hombres va a decir, ustedes están siendo autoritarias y arbitrarias, pero ¿contra quién? Contra su sesgo, no contra la persona, contra esas ideas erradas, no contra la persona. Pero el sesgo, como creó una identidad en ti, entonces directamente afecta a tu identidad. O sea, es contra nosotros los hombres, es lo que se dice. ¿Te das cuenta? No se te sigue haciendo ruido. Eh, no entiendo el punto, pero siempre de un lado u otro siempre va a estar esa idea o esa clasificación, porque tú lo dijiste claramente. Una parte al otro siempre lo etiqueta como que está sesgado y no reconoce su estado, ¿no? Porque es el alcance que tú hiciste, ¿no? Tú dijiste que eh, ellos están sesgados, nosotros no tenemos un sesgo y ellos en su contraparte piensan exactamente lo mismo. Solo me voy a poner mis zapatos. Exacto. Es que ahí tal vez nos va a ser más fácil mirarlo si lo paralelamos con el tema de las dos corrientes de información. Porque, ¿te acuerdas cuando estábamos con las dos corrientes de información en Estados Unidos? Pues ninguna era muy fiable, pero teníamos que quedarnos con aquella que que estaba más abierta a luchar por los derechos de la verdad, por saber la verdad. ¿Te das cuenta? Porque ahí había más esperanza de modificar que en las otras que no estaba, que el pensamiento estaba más fijo y rígido. No sé si te hace sentido así. Sí, 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 sí me ¿Entiendes? hace Bien. Solange, justamente iba a decir lo que tú dijiste ahorita. Me gustó esa parte porque no es recuerdo cuando en esa enseñanza permite que él dijo, ellos sí saben, los demócratas, o sea, o digamos la izquierda, pero no la entienden totalmente como nosotros. O sea, eso fue para mí muy profundo en el sentido de que sabemos que es un sistema que se acerca bastante a nuestra ideología, a lo que nosotros creemos sobre igualdad, pero no es su plataforma fuerte la igualdad, aunque ellos profesan eso, pero se acercan, pero es un sistema defectuoso. Ya, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado como un símbolo, nada más, tomado como un ejemplo al decir nosotros nos pasamos de derecha a izquierda, pero cuando vemos con nuestros ojos sabemos que los dos no están correctos. Entonces, uno se acerca más a lo correcto y el otro totalmente errado, ¿cierto? Pero sí estoy de acuerdo en lo que tú dices, entre ambos se acusan, ¿no? Entre ambos tienen eso y bueno, solamente quería reforzar eso. Claro, nosotros ahí tenemos que separar la visión profética que puede ver el trasfondo de las dos posturas y la visión superficial, nuestra propia visión sesgada o cómo lo vemos, digamos, porque nosotros igual miramos y decimos, no, pero los demócratas hacen esto y los republicanos hacen esto y los dos están mal. Nosotros lo podemos ver, pero es porque tenemos el filtro profético. Pero ponte en el lugar de otra persona, no lo pueden ver, entonces ellos se apegan a uno o al otro, como dicen, al menor mal. Entonces, o sea, tenemos que ser capaces de separar esos aspectos, creo. Matías, ¿querías decir algo? No, 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 creo que ya lo has explicado. O sea, sí, eso era lo que yo estaba viendo, que se estaba yendo a un sesgo, más. Que estábamos diciendo que los dos son sesgos, porque no, o sea, no podría ser vos, ¿no? En este caso, como tú lo has explicado.
una de las formas que la docente nos enseñó era que cómo tú puedes saber que tú has derribado tu sesgo, y es que al fin y al cabo tú igual buscas el bien para los dos, aunque la otra persona no lo merezca. La idea es que nosotros avancemos continuamente buscando el bien para ambos, no solamente el uno primero y el otro después, no. Vamos paralelo, buscar eso. Eso es lo que Cristo también quería. A mí me gustó cuando ella lo explicaba, yo me recuerdo que tenía en mi mente el concepto de Cristo, porque de cierta manera también ella lo tocó con el ejemplo de Cristo, y yo tenía en mi mente que Jesús, estando en la cruz, él hizo una plegaria y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba, eh, él realizó esa plegaria no por los buenos, hizo por los malos, ¿no? Entonces, eso es lo difícil tal vez nosotros para, em, al momento de empezar a reestructurar nuestro sistema cognitivo, nuestra red cognitiva de pensamientos o de ideas, para empezar a eliminar nuestro sesgo, es que tienes que em, ser capaz de ver a las personas no como tus enemigas directamente, sino como víctimas también de todo ese sistema patriarcal, de todo ese sistema cognitivo, de que tú también ahora eres preso, pero que estás dispuesto a liberarte porque ahora ya sabes cómo, ya lo puedes reconocer. El problema es que las personas no se pueden liberar de ese sistema cognitivo porque no saben cómo funciona y algunos ni siquiera saben que existe. Entonces, si tú no reconoces el problema, ¿cómo combates el problema? Ya, puedo. Ujú. Ahí sí ya me encaja todo. Ahí ya, porque era algo que en cierta forma tenía dudas porque a veces se hace un planteamiento o, o, o se transmite la idea como que aquel bando son nuestros enemigos, ¿no? Y en realidad no es que sean enemigos, sino lo que está mal es su sesgo, ¿no? Entonces la idea es poder, no es que vamos a transear con, con su sesgo, sino tratar de brindarle las herramientas a la persona con amor, en cierta forma, podemos decirlo así, para que pueda comprender, ¿no? Ese, ese deseo, esa postura de poder tener la capacidad de, de encontrar la forma de hacerle cambiar su sesgo y cambiar su cognición, ¿no? Ujú. Pero en cierta forma, no viéndolo como que aunque forma parte del problema, el problema se debe no porque quizás sea malo, no sé si esté bien adecuado esa palabra, sino es porque está inmerso en un ambiente que lo ha conducido por ese camino. Y yo creo que si Exacto. lo transponemos a lo que es Dios, pienso que es de la misma forma, ¿no? Porque hay un dicho a veces se ha romantizado mucho, pero se dice que Dios no aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Y yo creo que entra esa idea en esto mismo, ¿no? Obviamente aborrecemos el sesgo que tiene por lo dañino que es, pero atrás de ese sesgo hay una persona que puede cambiar ese sesgo, ese pensamiento y empezar a obrar bien, porque nuestro foco va orientado a un mensaje igualitario que no busca afectar a nadie, eso, ¿no? Exacto. Exacto. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho pensar en la historia de Pablo, porque Pablo era perverso, él los perseguía, pero, pero realmente solo Dios conoce los corazones. Y yo pienso que nosotros em, tenemos que ir en pos de ser consistentes. Mañana voy a discutir un poquito lo que ella también discutió con nosotros en clase, de por qué socialmente los movimientos
fallan. O sea, su lucha es buena, pero terminan por fallar en algún punto. Entonces, para mañana yo quiero que nosotros podamos hablar eso. ¿Cómo es que la religión se convirtió en un sesgo, en un aspecto, y por qué falló? ¿Cómo es que el feminismo, que tiene que tiene un principio bastante fuerte de igualdad, que es correcto, que nosotros creemos que es correcto, pero por qué falla? Entonces, piensen un poquito en esas dos perspectivas, el feminismo y la religión, y mañana vamos a hablar sobre esto, vamos a profundizar para que entendamos por qué a nivel social se sigue fallando, aunque la idea, el principio es correcto. Para mí, si no tienen más preguntas hoy, pues eso sería hoy. Mañana podemos continuar con la discusión sobre esos dos aspectos y ya, eso sería por hoy. Solange, eh, Dime. es que puede ser que se me olvide la idea mañana. Mejor la digo ahorita. A mí también se me olvida. No, cuando tú mencionaste la palabra religión, me hizo pensar de que voy a poner los republicanos como un ejemplo, puede haber otro ejemplo, puede ser una persona incluso, y cuando está diciendo algo sesgado y va a usar la manipulación, y nosotros para decirlo en forma de religión, no voy a usar manipulación, sino que una palabra más suave y bonita, y voy a decir persuasión a la verdad. Entonces es como que estuviéramos haciendo algo igual, pero al final es como cuál es mi intención o la conclusión a la que yo llego, ¿ya? Y como lo pensaba en lo que estaba diciendo Kelvin, justamente, nosotros buscamos la igualdad, igualdad es justicia y justicia es amor. Entonces es cómo nosotros tratamos a las personas o cómo nosotros vamos a transmitir ese conocimiento. Y ahí es la gran diferencia, ¿cierto? Ya no es algo con egoísta. Y también me hizo pensar la otra parte de cuando estamos errados. Y recuerdo que Parminder también mencionó eso en una presentación, de que cómo debemos ser capaces a reconocer cuando nos hemos equivocado y esto puede ser también en un sesgo, cuando hemos cometido errores y no es nada bonito, ¿ya? Y lo sabemos, entonces ser capaces de reconocer esto con amor, porque sabemos que la otra persona también lo está haciendo de la misma manera y sobre todo entre nosotros, ¿no? En el movimiento, porque se trata de que estamos empujando todos a la vez. Al menos este es el ideal, ¿cierto? Que nos ayudemos unos a los otros. Entonces ahí pienso que hay una gran diferencia en el amor que nosotros tenemos los unos por los otros al momento de reconocer un sesgo y al momento de hacerlo saber también que la persona tiene ese sesgo. Mira, es todo un arte, porque yo quiero tocarlo un poquito mañana, porque la forma en que la docente, por ejemplo, a nosotros nos enseñó, porque nosotros somos psicólogos, entonces eso es la especialidad de un psicólogo social que estudia la masa, la población, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de poder escuchar la otra parte que es totalmente absurda, totalmente errada, totalmente sesgada, totalmente ofensiva, pero mantenerte totalmente neutral ante esa reacción, porque, o sea, nosotros hacemos simulación en esa asignatura y tenés que no dejarte provocar por la que las personas piensan en esa situación. O sea, mejor mañana lo tocan. Es que es muy bonito y me gustaría como que hacer una dinámica con ustedes para ver em, si nosotros podemos caer o no, pero me gustaría también que aprendamos cómo frenar o deconstruir ese sistema cognitivo que nosotros, esa red cognitiva de ideas que no son o que no podemos sustentar muchas veces, digamos, ¿no? Pero me gustaría dejarlo para mañana porque ahora nos vamos a quedar como picados y
confundidos y recién acaba Kelvin de aclarar su idea, entonces nos quedamos con esa idea clara por hoy. ¿Les parece? Ok, gracias, Sol. Bien. Muchas gracias. No, a ustedes por su participación. Aprendo mucho. Me gusta. Entonces los invito a cerrar con una oración. ¿Ok?